El fallecimiento de Isabel II, la reina de Inglaterra y de Reino Unido más longeva, está copando la actualidad y está centrando los principales debates sobre la sucesión, la situación política de Reino Unido y de su Commonwealth. Y hay una serie de aspectos que vale la pena al respecto de este suceso destacar, comentar y desmentir o analizar con cierta precisión. Ya que, como siempre, en diferentes medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, prensa, etcétera, etcétera, se está especulando y alarmando de manera completamente injustificada y con cierto desconocimiento sobre la sucesión de la corona en Inglaterra y cómo puede llevar esto a cierta crisis económica, a una crisis política, incluso se ha dicho el desmantelamiento de la Commonwealth. De hecho, esta misma mañana he escuchado a un analista político decir que Isabel II era la monarquía de Inglaterra. Todo lo cual es una completa y absoluta estupidez. En primer lugar, el régimen político de Reino Unido se define en un Estado que está enmarcado en la figura de una monarquía, es decir, la forma de Estado es una monarquía y la forma de gobierno es el parlamentarismo. De hecho, es el único régimen parlamentario que existe en el mundo como tal. Cabe destacar al respecto, en contra de lo que se dice y se escucha muchas veces en los medios de comunicación, que obviamente el hecho de que exista un parlamento o una cámara de representantes no implica que el régimen político sea el parlamentario. En Inglaterra la forma de gobierno es el parlamentarismo porque quien tiene el verdadero poder político es el parlamento. Tal es así que puede deponer o forzar la destitución del primer ministro, del gabinete, como ha pasado recientemente con Boris Johnson, y sin necesidad de elecciones promover un nuevo ejecutivo, como ha pasado recientemente. Es decir, el núcleo del poder político está en los representantes que componen el Parlamento, cuyo requisito fundamental es que sean miembros elegidos uninominalmente, unipersonalmente por las diferentes circunscripciones para que exista el requisito de representación. Y esto viene muy ligado a una serie de rasgos característicos propios de la monarquía inglesa que poco o nada tienen que ver con lo que se está escuchando hoy de que se puede llegar a tambalear el régimen político o puede suponer una crisis la muerte de Isabel II o incluso, como he dicho, que Isabel II era la monarquía de Inglaterra. El parlamentarismo inglés, al igual que la monarquía inglesa, hunde sus raíces en el devenir del siglo XVII. De hecho, hunde sus raíces en el devenir de dicho periodo y en las revoluciones que hubo de 1642 a 1688. Desde los primeros enfrentamientos de Jacobo I con los puritanos, con el parlamento y con los nobles, al querer pasar por encima del parlamento, establecer unos tributos propios, etcétera, etcétera, lo que llevó al rechazo del modelo monárquico en aquel periodo bajo la figura de Cromwell y los independientes, que en 1646 llegan a capturar el rey por primera vez, el cual huirá a Escocia y tras ser vencido por segunda vez también por Cromwell será decapitado en 1649, estableciendo la república de aquel momento bajo la figura del Lord Protector, que era entonces Cromwell. En 1658 muere Cromwell y se restaura la monarquía en el hijo de Jacobo I, que era Carlos II, el cual no ocultaba su cierta simpatía hacia el catolicismo y de hecho su hermano, Jacobo II, que se convertiría en rey tras la muerte de Carlos, era abiertamente católico y cuando llegó al poder fue cuando empezó a poner en diversos puestos de responsabilidad a católicos, algo que de nuevo no gustó nada al Parlamento, el cual llevó a incitar a Guillermo de Orange, el marido de la hija María del rey, a invadir Inglaterra. Finalmente, Guillermo deponiendo a su suegro Jacobo en 1688 y un año después, en 1689, fundando junto con los parlamentarios que le habían llevado al poder las bases del parlamentarismo que ha llegado hasta nuestros días. Esas bases que desde aquel momento en la que se llamó la Revolución la Gloriosa centraban una monarquía donde el rey prácticamente no tenía poder, no podía hacer nada sin la aprobación de los nobles, de los terratenientes que componían el Parlamento, estableciendo los dos aspectos fundamentales que llegarán hasta nuestros días, que es en primer lugar el gobierno de la ley y en segundo lugar un parlamento libremente elegido. Como veis, en el caso de Inglaterra es a través de la lucha de poderes, la lucha por el poder, que son las reglas que rigen en el juego de la política, durante todo el siglo XVII entre la monarquía y el parlamento, lo que configura con la victoria final, pero a través de casi un siglo de enfrentamientos y de 3 guerras civiles, de que sea el Parlamento la figura gobernativa número 1, la que va a circunscribir la acción de gobierno de manera total en Inglaterra. Es decir, que la configuración del poder político en la forma de la monarquía parlamentaria hunde sus raíces en las necesidades, en la cultura y en la tradición inglesa de todo un siglo de diferentes agentes políticos actuando, interviniendo y ganando hasta configurar, aglutinar en tradición y política
una figura muy característica del Reino Unido como es la monarquía parlamentaria. Tal es así que Reino Unido ni siquiera tiene constitución escrita, no tiene constitución formal, sino material. ¿Por qué? Porque lo que rige no es un texto, es decir, lo que enmarca la acción de la política no es lo que se establece en un texto, sino la costumbre, la tradición. Una tradición que, como hemos visto, se fragua en el ansia, en el anhelo constante de libertad, de libertades, de que ante todo hay una garantía, una limitación y un control del poder por parte de una Cámara de Representantes que es, por demografía y extensión, los delegados de la ciudadanía para atender las cuestiones políticas y sociales. Eso centrado que durante toda su historia y los siglos posteriores en los que el Parlamento ha ido ganando poder, lo ha hecho siempre al amparo y tutela de los derechos de los ciudadanos, lo que así se entiende como libertades. Que aunque no haya una libertad fundante, es decir, una libertad por parte del pueblo que es la que ha tomado el poder, siempre ha habido un poder contra otro poder, en este caso, como hemos visto, la nobleza, la aristocracia contra la monarquía, se ha fraguado una tradición de libertades, lo que se ha entendido popularmente y socialmente como el liberalismo. Tal es así la tradición liberal en Reino Unido que incluso, por ejemplo, teóricos y juristas de renombre y prestigio en España, como por ejemplo el estudioso del Estado Dalmacio Negro, afirman que en Reino Unido no existe el Estado, sino que lo que existe es el gobierno. ¿Por qué? Pues porque el gobierno está compuesto por personas, por un gabinete que designa directamente y que la acción de gobierno no se ve interrumpida ni encuentra, digamos, la oposición, la reticencia que encontraría en estados de partidos como en España, Italia, Portugal, de burocracia, funcionariado, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, el sistema político de Gran Bretaña hunde sus raíces en una tradición de aspiración material a la libertad de sus ciudadanos, a pesar de que no hayan conquistado la libertad política, porque siguen existiendo vicios propios del parlamentarismo, al no haber, por ejemplo, separación de poderes. Sí existe, gracias a la representación, ciertas garantías y limitaciones del poder, que es lo que ha buscado durante toda su historia el desarrollo del parlamentarismo, en el caso, desde luego, de Inglaterra, que es donde nace, crece, se desarrolla y ha llegado hasta nuestros días como la única monarquía parlamentaria del mundo. En segundo lugar y por último, la figura del monarca es puramente testimonial y hunde sus raíces en el consentimiento de los gobernados, es decir, son los propios nobles, recordemos, los que ponen a Guillermo de Orange, los que ponen la monarquía como una figura testimonial, unitaria, tradicional, que es la que aglutina y conforma el sentido político nacional de Inglaterra. Es decir, no hay un sentido, por ejemplo, textual, no hay una constitución, como por ejemplo en Estados Unidos, que es la que configura el país, le da identidad política, sino que es a través de la figura de la monarquía. Pero a nivel de poder, de ejercicio del poder, es puramente testimonial, no tiene funciones como tal ejecutivas o legislativas, aunque sí que haya un desarrollo formalista de designación del ministro, del primer ministro, etcétera, etcétera. Pero son solo formalidades, tradiciones que no afectan, digamos, en lo sustancial. Y todo esto lo considero relevante porque el sensacionalismo con el que se está tratando en España y en algunos países la sucesión en Inglaterra, la verdad es que es bastante alarmante, más aún cuando se hace por personas que en principio son entendidas en derecho y en constitucionalismo y en regímenes políticos, ciertos politólogos que todos conocemos que salen en la televisión diciendo que esto puede poner en régimen la estabilidad del sistema político en Reino Unido, etcétera, etcétera. No, la verdad es que no, es completamente absurdo, porque el hecho de que una monarca haya estado durante muchos años gobernando y los ingleses se hayan acostumbrado a que sea ella la monarca, no toca ni afecta al aspecto político del ejercicio del poder y, sobre todo, no varía siglos de historia y de tradición que han fraguado en el aspecto fundamental, que es el consentimiento de los gobernados para que haya una monarquía, en el aspecto nuclear de la monarquía inglesa. Y desde luego totalmente absurdo algunas voces que están diciendo que la sucesión puede poner en peligro la Commonwealth. La Commonwealth es una serie de países que por vinculación histórica, por haber sido colonias, etcétera, etcétera, tienen una preferencia de trato, sobre todo mercantil, con Inglaterra. Y desde luego esa relación material, económica, es mucho más fuerte y no depende ni tiene ningún tipo de trascendencia el hecho de que cambie la figura del monarca, que tradicionalmente puede ser, como de Canadá, el rey o la reina, pero que no tiene ninguna afectación material ni importa, digamos, de manera sustancial en lo político. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay un beneficio mutuo material y segundo, porque hay un vínculo mutuo, identitario, que, como repito, por mucho que cambie la figura del monarca, no sustituye a la institución. Es decir, es muy común que en los países acostumbrados, como España, al totalitarismo, donde las instituciones se configuran a través de quien ejerce el poder, como en las dictaduras, se entienda, como os he dicho, que Isabel II
aglutina y es la institución de la monarquía, lo cual, como digo, es una absoluta imbecilidad. La monarquía inglesa se configura a través de esa historia y de ese devenir político y de esas luchas y esa configuración y establece desde entonces hasta hoy esas relaciones de poder que hacen que la monarquía sea un elemento testimonial de tradición, de unidad de la comunidad, de aspectos culturales, materiales, unidos bajo la figura de un monarca, pero cuyo fundamento se encuentra en la victoria, en esa lucha en la que venció el ansia de libertad del pueblo de Inglaterra al poder entonces del monarca. Y eso se mantiene incólume hasta nuestros días. Fundamento que no existe, por ejemplo, en la monarquía española, que se configura saltando la línea dinástica por la decisión de un dictador. De hecho, eso es algo que todavía tenemos pendiente en España y que procuramos, desde luego, por ejemplo, en este canal, que en algún momento se produzca. Hasta entonces, dale like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, salud y libertad colectiva.